Todo lo reprimido se dirige hacia el inconsciente. Pero no todo lo inconsciente son deseos reprimidos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos otra vez a un capítulo más de Insight Podcast. Hoy vamos a platicar del super yo. Hoy vamos a hablar sobre el super yo y la forma en la que estamos configurados a partir de nuestros padres y sus enseñanzas para reaccionar de la manera en la que lo hacemos, ¿ok? Bueno, para empezar, ¿de dónde viene toda esta idea? Viene de Sigmund Freud, un psicoanalista austriaco que vivió hace muchísimos años. Y bueno, en su teoría del psicoanálisis, que es muy, muy amplia, hoy no vamos a dar una cátedra porque nunca terminaríamos. Hoy solamente les voy a comentar unos cuantos puntos que nos sirven para aclarar, ¿no?, el tema. Entonces, Freud lo que hizo fue como dividir la mente en tres aspectos, ¿no? El consciente, el inconsciente y el preconsciente. Básicamente, y a grosso modo, el consciente somos, por ejemplo, tú y yo ahorita hablando, ¿no? Cuando estás enfocado en lo que estás haciendo, cuando estás hablando, estás viendo la tele, estás escribiendo, ¿no? Cuando estás en lo que estás, diríamos, ¿no? Focus. Sí, cuando tienes conciencia de lo que estás haciendo, en dónde te encuentras y si estás comunicando algo de la misma manera. Exactamente. El preconsciente viene a ser como la puerta, ¿no? A grosso modo, lo que abre y cierra y deja el paso para que del inconsciente salgan las ideas al consciente. Y el inconsciente es como la esfera más grande, donde se almacenan sueños, recuerdos, deseos, anhelos, todo lo que, digamos, no es usable en ese momento, ¿no? Lo que no tiene lógica incluso, está ahí guardado, ¿no? En esta parte del inconsciente es una de las partes más importantes del ser humano, ¿no? De hecho, la mayor parte del tiempo estamos orbitando, digamos, en el inconsciente, ¿no? Vas en la calle, pues vas pensando tonterías, porque estás en el inconsciente. Vas manejando, lo mismo, ¿no? Lo que hacemos es como estar entre inconsciente y consciente, ¿no? Bailoteando. Entonces, parte del inconsciente, más bien en el inconsciente, tenemos tres esferas más, que es el yo, el super yo y el ello, ¿no? Digamos que se alojan ahí, entre comillas, porque también, ¿no?, pasan al consciente. Sí, son dinámicas. Exactamente, ¿no? No se quedan quietas, es más, ni siquiera tienen una ubicación específica. Exacto, ¿no? Entonces, el ello básicamente es nuestra parte animal, nuestra parte de deseos. No es el tengo hambre, tengo frío, tengo que ir al baño, quiero, ¿no? Quiero, necesito. Ya, en este momento, no me importa. Sí, es la parte que predomina cuando el ser humano nace. Exactamente, ¿no? Un bebé es puro ello. Porque no sabe, no tiene lógica, no sabe que si él tiene hambre en este momento y su mamá está en el baño, por ejemplo, no le puede amamantar. El bebé no sabe y no le importa, ¿no? Porque es ello al final del día, claro, por instinto. Deseo. Exactamente. El yo viene a ser la parte que equilibra las otras dos, ¿no? El que le dice al ello, aguántame tantito, espérame, ¿no? Cómete un dulce en lo que llegas a tu casa, ¿no? O el que pues, aprieta las piernas si quieres ir al baño porque ahorita no. Y el super yo es básicamente un gendarme, un soldado que siempre está diciéndote debes de comportarte de cierta manera, ¿no? Tienes frío, no traes chamarra, te aguantas, ¿no? Tienes hambre, pues tú comes a las 2, chavo, entonces te aguantas. Te aguantas. ¿No? Yo a veces digo que el super yo te latiguea, ¿no? Porque está así con su látigo como que... ¿no? Depende de la rigidez del super yo. Sí, exactamente, ¿no? Idealmente, digamos, es rígido, porque pues es su deber ser, ¿no? Es el que tiene que controlar al ello. Dependiendo de la crianza, dependiendo de los aprendizajes de la vida, y sobre todo de tus padres, es que el super yo puede ser quizás, como te lo decía el otro día, ¿no? Como un agente de tránsito que puedes sobornar, ¿no? O puede ser un gendarme súper rígido. Ya depende de la persona. ¿Eso tendría que ver también con la disciplina? Sí. Sí, ¿no? Sí, claro que sí.
Porque si tú, bueno, el super yo se configura, digamos, entre los 3 y los 4 años, ¿no? Conforme los niños empiezan a dejar de ser bebés, empiezan a darse cuenta que el mundo está alrededor de ellos, que tienen obligaciones, ¿no? Por ejemplo, que entran a la escuela, que ya el lenguaje es como más fluido para ellos, que pueden entender cosas. Es cuando el super yo empieza a hacer acto de presencia. Porque ya tuviste como 3 años, 4, de que el niño empezara como a internalizar o a básicamente tragarse las enseñanzas de la familia, ¿no? Entonces, si por ejemplo es un niño que creció en una familia muy rígida, muy disciplinada, obviamente su super yo va a estar, pero mira, bien cuadradito, ¿no? Claro. Y entonces es cuando viene la parte de la educación y la flexibilidad ante ciertas pulsiones del ello. Exactamente. ¿No? Como lo que decías hace rato, como de hace frío. Pues ni modo te aguantas. O igual le abandonas el examen y te vas a buscar la chamarra pues porque tenías frío. Exactamente. Ajá. Y hay personas así, ¿no? Sí, las hemos conocido. Sí. Donde les vale. Con permiso, no, por ejemplo, en algún examen, ¿no? No sé nada, con permiso, y lo entregan. Y tú así de, oye, aunque sea, échale ganitas, ¿no? Ajá. No, ¿para qué? No. Porque sí, su super yo es muy laxo, ¿no? Realmente él no le dice, no está así, ¿no? Y invéntale aunque sea. Esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y si no, hay una consecuencia. O sea, ahí también yo creo, ¿cómo se razona la parte de las consecuencias en ese sentido? Porque, por ejemplo, dices, entregas el examen, bueno, ¿ya sabes cuál va a ser la consecuencia de entregar el examen en blanco? ¿Ya sabes cuál va a ser la consecuencia de abandonar lo que estás haciendo o de no hacer nada porque tienes frío? Sí, el problema es, por ejemplo, la disciplina, como tú lo decías. Por ejemplo, si en su casa realmente nunca hubo consecuencias de sus actos, ¿por qué no tiene que haber allá afuera? ¿Estamos de acuerdo? Claro, estás acostumbrado a que no las hay. Exacto. No piensas en ellas. Exacto. Y por ejemplo, tomando este ejemplo de un estudiante, ¿no? La mayoría de nosotros estudiamos porque sabíamos que en casa había una consecuencia, ¿no? Digo, sí, tú querías ser alguien en la vida, querías ser doctor, psicóloga, mercadólogo, lo que sea. Pero te vas formando, o sea, tampoco es que tengas tan claro la razón de por qué estás estudiando. Exactamente. Tú solo sabes que si repruebas, va a haber una consecuencia en tu casa. Sí. Exactamente, ¿no? Pero hay lugares donde no hay consecuencias, ¿no? Donde, ay, el niño sacó 5. Ay, bueno, no importa, mañana lo haces mejor. O fue la maestra, es que de seguro fue la maestra. Exacto, ¿no? Es que la maestra la trae contra mi hijo. Ajá. Y tú así como de... Ya le revisó el cuaderno. Exacto. Sí, pero es que no le dedica más tiempo. Bueno, es que sabe cuántos niños son. Exactamente, ¿no? O van y le exigen a la maestra que haga cosas que le tocan al padre. Ajá, sí. ¿No? Falta de responsabilidad, falta de disciplina. Exactamente. Súper yo torcido. Exacto, ¿no? Muy torcido, ¿no? Entonces, por eso tenemos quizás los adultos, y lo peor es que yo he conocido adultos de nuestra generación, ¿no? Porque eso es muy común en nuestra generación, que les vale gorro, ¿no? Alguna vez en una fiesta conocí, eran maestras, yo me espanté mucho. Tendríamos como 24, 25 años. Y eran maestras de primaria que, no sé por qué, no fue la fiesta en domingo. Entonces imagínate, nos pusimos pero hasta las manitas. Y estas dos chicas fue así de, literal, ni pedo, pues mañana voy cruda, ¿cuál es el problema? Y yo así de, oye, pero vas a trabajar con niños. O sea, dijeras, vas crudo a trabajar, bueno, va. No, a la oficina, perdón. Pero vas a una escuela con niños. Sí, interactuar con niños. O sea, no es fácil, no es cualquier cosa. Y ella es así como de, no pasa nada. ¿No? Es la consecuencia de un super yo demasiado laxo donde te dice, pues no hay consecuencias, ¿cuál es el problema? Pues me corren, pues me corren. Busco otra escuela, ¿no? O, no sé, me van a hacer poner una falta administrativa. Pues ¿no? O me descontarán. Y luego. Ya con eso pago. Exactamente. Sí. ¿No? De ahí viene de una disciplina, obviamente, demasiado relajada. Y está el otro lado. ¿No? Ausente también, claro. ¿No? Está también el otro lado de la moneda, donde hay super yos demasiado rígidos. Donde, no sé, por ejemplo, es gente que les es imposible, por ejemplo, entrar a una casa, entrar al baño en una casa. ¿Por qué no? Porque sus papás nunca los dejaron cuando eran niños, ¿no? Y entonces están haciendo, pero están así como de, voy a llegar a mi casa, ¿no? En ese momento el super yo también está torcido,
Sí, claro, para el otro lado, pero torcido. Pero torcido al fin. Ajá. ¿No? Y también ahí podemos hablar de que el yo no está haciendo también su chamba. Porque el yo también tiene que decirle al super yo, oye, cálmate, espérame, ¿no? Relájate poquito. Como dicen, bájale 3 rayitas a tu intensidad. ¿No? El yo tendría que ingeniárselas para darle la vuelta al super yo y decirle, ¿sabes qué? Vamos al baño quizás con mi amigo fulanito, ¿no? Que no sea algo que choque tanto con el super yo. Con el super yo, exactamente. Es lo mismo que cuando, no sé, en tu ejemplo, si no te ofrecen a lo mejor un vaso de agua en casa ajena, ¿no? O la comida en casa ajena, o que no puedes llegar con las manos vacías a otra casa. Son, sí, herencia a final de cuentas, ¿sí? De los papás, porque no lo forjas tú. Sí, no. No sabes qué quieres ser de grande y estás estudiando sin saber qué quieres ser, mucho menos vas a saber si es correcto o no llegar con las manos vacías o no a una casa, ¿no? Exactamente. Claro. Y digo, lamentablemente, el super yo sí es una instancia mental que tú no puedes forjar, no puedes. Te lo hicieron antes, o sea, ya te lo fabricaron mientras sí está pequeño. Configurado así. Exactamente. Ya no, y ni siquiera es que digas, es que en terapia eso se me va a quitar. No, amigo, la neta no. O sea, ya estás así. Lo que puedes hacer, por ejemplo, es hacer que el yo sea más fuerte. No, eso sí. Pudiera ser. Y eso sí se hace en terapia, ¿no? Pero modificar como tal al super yo y al ello, no, ya no fue. No, ya fue. Ya fue, sí. Exactamente. Eso ya se pudrió. sí. ¿Están torcidos o no? Sí, torcido y podrido a veces. Así sí, es que es complicado porque a final de cuentas no puedes tú, es volver a educar a un animal. Así es. Y también es como reconfigurar la crianza que tuviste durante la infancia. Entonces, si no tuviste con base en tu experiencia, en el ejemplo del examen, otra vez, si no aprendiste de consecuencias cuando eras niño, pues ya de adulto yo creo que difícilmente puedes saber de consecuencias cuando tienes las circunstancias que no te permiten aprender de consecuencias y que no te impulsan a tener ese comportamiento positivo porque impera el negativo porque pues no hay consecuencias. Exactamente. No las hay. Y entonces quien te lleva a la contraria en ese sentido pues está mal. Y está es tu enemigo. Aparte. Automáticamente. Sí. Te lo echas de enemigo. Exactamente. Sí, es complicado. Yo creo que eso no sale ni con terapia, ni con polish, ni con nada. No. Sí. No sale. Porque incluso, o sea, una persona, digamos, con este super yo tan relajado. Y viene otra persona que le quiere decir, oye, es que así no es la vida. O sea, mira, la vida es así. Obviamente te conviertes automáticamente en su enemigo. Y no es solamente un enemigo de ella o de él. Es un enemigo de toda su familia. Porque al final del día, esa configuración viene... Va contra toda la cadena. Exactamente, es una cadena que va de padre a hijo, ¿no? Lo que sí puede, por ejemplo, esta persona no va a poder cambiar lo suyo. Pero si se da cuenta de cómo está configurado, o digo, obviamente uno nunca va a saber la configuración exacta, pero si te das, qué mono. Te puedes dar una idea. Exactamente. Y empiezas a darte cuenta, a hacer insight, de las cosas que están mal en ti o en tu educación. Lo que puedes hacer es a tu hijo modificárselas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo siempre he dicho que si mi superior es un general, ¿no? Un general que está con su latín. Bastante estricto. ¿No? Todo el tiempo. Pero yo misma me he dado cuenta de ciertas actitudes que no quiero que mi hijo tenga, ¿no? Que no sea tan rígido. Digo, sí, también luego soy así de, y dices por favor, y siéntete bien, y mil cosas, ¿no? Aunque yo sé que se tiene que comportar de cierta manera, ¿no? Pero tampoco puede ser tan rígido. Por ejemplo, igual, siguiendo con esto de mi hijo. Íbamos a la casa de mi cuñada y, bueno, a mí me costó muchísimo trabajo, tengo 4 años en esa familia, y muchísimo trabajo dejar de decirle que sí podía pasar a su baño, ¿no? Y nada más veía su cara así de, sí, ya, ¿por qué me dices, no? Entonces, cuando mi hijo empezó a hablar y empezó a querer también ir al baño, yo era así de, ¿y ya le pediste permiso a tu tía? Y la otra así, ¿no? Y me decía, es que no tiene por qué pedirme permiso. Y yo me enojaba. Y le decía, pues sí, pero es que él tiene que aprender que es en todas las casas. Y la otra así como de, ya, ¿no? Es lo que quieras. Hasta que un día yo dije, pues es la casa de su tía.
¿no? Digo, yo en las casas de mis tíos sí lo hago, porque te digo que mi super yo está así. Duro y dale. Sí. Sí. Pero no tiene por qué hacerlo también en él, ¿no? Sí, sería, o sea, si ya te diste cuenta de que eso está mal, porque ya te diste cuenta, no tienes que pasárselo de forma consciente ahora también a tu hijo. Exactamente. ¿No? Si es inconsciente, dices, bueno, pudiera pasar porque, bueno, no se había me dado fue. cuenta. Sí, claro. No. Pero si ya lo hiciste consciente, pues ya no lo pasas, ¿no? Pues no. Ya hasta sería cierto crimen, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, yo creo que sería hasta cierto punto una clase de abuso. Lo mismo que en un sentido estricto igual, Ajá, sí. lo mismo que a lo mejor la sobreprotección. Sí, claro. Porque no estás permitiendo que se desarrolle, no estás permitiendo o no estás creando tú las circunstancias para que el niño se forje realmente Con un criterio, quizás. un carácter y confianza. Seguridad en sí mismo también para hacer las cosas. Sí. ¿No? Y que sepa, por ejemplo, que en la casa de su familia tiene la confianza de hacer lo que quiera, ¿no? Sí. Alguna vez mi esposo me dijo, es que tú no te sientes en confianza con mi familia. Y yo así de, ¿cómo no? Le dije, pues si voy con ellos. Ajá. Para mí eso es estar en confianza, ¿no? Sí. Platico con tu mamá. Y el otro así como de, Hazel, sigue siendo invitada. Y yo, pues soy invitada, ¿no? Ajá. ¿Cómo? ¿No? Pero entonces ahí en esas cosas es cuando te empiezas a dar cuenta de que pues igual no es así, ¿no? Sí, exacto, puede ser diferente. Exactamente. Entonces sí me costó mucho trabajo, porque así cuando el niño empieza, yo era de, está bien, vente, no digo nada. Entonces es poco a poco, pero es lo que te digo, es darse cuenta de cómo estás configurado tú y cómo no quieres que tus descendientes lo hagan. Claro, pasarle el super yo. Exactamente. Enterito. Enterito y sin masticar. Sí. ¿No? Sí, es complicado. Sí. Pero pues sí es un trabajo, yo creo que de todos los padres, quizás en algún momento de la vida, analizarte y decir, bueno, estas partes son buenas, estas partes no. ¿Y qué le quiero pasar a mi hijo? ¿No? ¿O qué quiero que aprenda? Sí, tú decides, ¿no? Exactamente. Sí, a final de cuentas creo yo, bueno, al menos yo lo trabajo de esta manera con mi hijo, ¿no? Es crear las circunstancias y crearle el entorno, obviamente al mismo tiempo darle las herramientas para que él tenga esas experiencias que le forjen el criterio, la seguridad, la confianza y el carácter. Claro. Porque fíjate que he escuchado, tiene tiempo que no lo escucho, la verdad, pero escuché en un periodo de tiempo muy repetitivo el hecho de que alguien que se enoja fácilmente y alguien que no controla su ira es una persona que tiene carácter. No. Está equivocado completamente. Es absurdo. Es una persona que definitivamente no tiene control sobre sus emociones y no se puede, sí. O sea, eso no se puede respetar diciendo, es que tiene carácter. Es que tiene mucho carácter ese señor. Claro que no. Es una falta de dominio de sus propias emociones. Efectivamente. Que al mismo tiempo le va a imposibilitar el desarrollo en algún punto de su vida. Y al final de cuentas es un desarrollo constante. Sí. Ahora no sé si eso, desde mi ignorancia te lo pregunto, ¿tendrá algún efecto secundario, digamos, en el desarrollo cognitivo? ¿O no importa? Yo diría, quizás en el desarrollo cognitivo no, pero sí en el desarrollo emocional, ¿no? O sea, una persona que no es capaz de controlar sus emociones, no puede incluso relacionarse con otras personas de forma pues, positiva. ¿De acuerdo? Si es una persona que con cualquier cosa ya se va a irritar, va a estallar y va a explotar, es más, incluso con su, no sé, con su familia cercana, la gente no va a tener la confianza de acercarse a él. ¿Por qué? Porque se va a enojar. ¿No? Por ejemplo, no sé, mi papá, por ejemplo, era muy explosivo cuando yo era niña. Me acuerdo así vagamente, ¿no? Que me ayudaba en matemáticas y a mí me daba miedo decirle, papá, es que no entiendo. Uf, ya valió, ¿no? Sí. Ya es como me acerco al rincón de los... Sí, así como de, sí, yo puedo. Y era lo que yo hacía, sí. No, pues de por sí soy pésima para matemáticas, entonces yo me ponía a jugar con los numeritos y de ahí me hacía yo mensa y bueno, llegaba mi papá y ¿para qué te platico? ¿No? Y pegaba en la mesa y me gritaba y pues yo lloraba y obviamente no hacía la tarea, ¿no? Entonces, de eso te hablo, no sé, tendría yo 8 años. Cuando crezco, tendría yo como 16, 17 en la prepa, obviamente, ¿no? Las ecuaciones y todo ese show. Sí. Pues no, yo no daba una. Y mi mamá era, pues dile a tu papá que él es muy bueno en matemáticas. Y yo así no, como, gracias. Bueno, está bien. Pero me daba miedo, ¿me explicó?
vas a ver esto, papá, perdóname, pero sí me daba miedo, mucho miedo. Y era así como de, es que ¿cómo le digo, no? Y sí, o sea, obviamente era diferente porque yo ya no me dormía haciendo la tarea o ya no dibujaba en los numeritos, pero no entendía y mi papá se enojaba, ¿no? Sí, Y era así claro. como de, te estoy diciendo tal cosa. Pero también hay eso, ¿desde dónde puede venir? El hecho de que se enoje tanto a lo mejor de que no está entendiendo, o de que, no, de que aparentemente tú no estás entendiendo. Desde la falta de habilidad para comunicarse de su parte, Ujú. o definitivamente es un control de emociones. O Eso va de la no, mano. va de la mano. Va de la mano porque tú no tienes control emocional, ¿no? Ajá. Entonces te dejas fluir, ¿no? Ujú. Te vas como gordo en tobogán. Me Ajá, encanta esa frase. y revientas Ay, en sí. lugar de buscar la forma de comunicarte con otras palabras, pero para llegar al mismo mensaje, ¿no? Exactamente, ¿no? No tienes asertividad. Ajá, ajá. Entonces, cualquier cosita, ¡pum!, ¿no? Te prende, explotas, y entonces, lo que hablábamos la sesión pasada, por ejemplo, la sesión, perdóname, no eres mi paciente, el episodio pasado. Sí. Entras como en un bloqueo emocional en donde ya no te puedes comunicar. Ajá. Ya todo eres pura rabia y, ¿no? Ujú. Como en esta película de Intensamente. Más ello, menos yo. Exactamente, más ello, menos yo, muy bien dicho, ¿no? Y entonces ya sale todo como un animal, como una cascada de furia, Ujú. y pues ya no dices nada, ¿no? Entonces, ni siquiera te puedo decir qué empieza primero, ¿no? Si la falta de inteligencia emocional Ajá. ocasiona que no te puedas comunicar, o el no poderte comunicar bien con los demás ocasiona esa furia desmedida. Sí, ya también sería un proceso individual, o sea, tendré que diagnosticarse de forma individual, no es como un protocolo estándar de que primero viene la ira porque no te pudiste comunicar, o primero fue la frustración por no poder comunicar un mensaje con otras palabras o en otro lenguaje y finalmente la ira, ¿no? Sí, puede variar. Varía dependiendo de la persona y dependiendo del super yo al final del día, ¿no? Sí, también. Porque, por ejemplo, un super yo muy rígido hace personas demasiado controladas de sus emociones, pero en exceso. ¿Me explico? A ver, otra vez. Un super yo muy Ajá. rígido Ajá. hace que las personas controlen demasiado sus emociones. Ajá. Ok, pero ¿Por ¿eso a qué qué? te puede llevar? A que no comuniques nada, por ejemplo. Por ejemplo, el super yo, el deber ser del super yo, Ajá. es que te portes bien, básicamente. Sí, dentro del marco El marco legal, social. moral. Bueno, debería, Ajá. ¿no? Digamos, en una familia estándar, Ujú, ese es el deber ser, ¿no? Que te comportes bien para que puedas ser funcional en la sociedad. ujú. Entonces, el comportarse bien implica que no generes problemas con los demás. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Que no te pelees con los otros, que no estés incluso en desacuerdo con los otros. Ajá. En ocasiones, dependiendo la rigidez o sumisión. Exactamente, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona buena, digo, entre comillas, socialmente, es la que no se mete en problemas, ¿no? Ujú. La que le dices, oye, ¿quieres café o té? Lo que quieras. Mañana nos vamos a ver. Sí. Ay, ¿qué crees? Ya no pude. No pasa nada. No, es la que todo lo acepta. Ok. Y todo se lo traga. Ajá. ¿Y eso no también habla de una falta de carácter? Sí, claro. Ahí sí es una falta de carácter. O un super yo que está todo el tiempo, ¿no? Diciéndole, cállate, cálmate, aguántate. Ujú. Ajá. Es un super yo muy grande, ¿no? Muy pesado. Y un yo muy pequeño. Que aunque el yo le quiera decir, oye, no digas eso, porque eso nos afecta. ¿Qué dice el super yo? Cállate. Ujú. ¿No? Sí, guarda silencio. Exactamente. Ajá. ¿No? Y eso también viene a ser muy malo, empieza a repercutir en la salud emocional de la persona. Claro, porque pues a final de cuentas todo el mundo termina tomando decisiones por ella. Exacto. Y sus ay, se me fue la palabra. Sus deseos, digamos, sus Ajá. anhelos, no son saciados. Entonces el ello... Si es que los tiene también, porque a lo mejor puede que no los encuentre y en algún momento no sepa ni siquiera para qué está hecho o qué quiera intentar porque pues quiere vivir la experiencia o quiere llegar a ser o algo así. Puede, pero mira, al final, como eres un ser humano, Ujú. todos los seres humanos tenemos deseos y tenemos anhelos, ¿no? Y tenemos impulsos. Ujú. O sea, viene como parte del paquete, Ujú. ¿no? Sin embargo, los tiene tan bien guardados que pues se le olvidaron, ¿no? Ajá. Pero, o sea, se le olvidaron al consciente, por ejemplo.
Sí, porque se va justamente al inconsciente como deseo reprimido. Exactamente, ¿no? De lo que la frase que dijimos al principio. Ajá. ¿No? Se queda ahí y ahí está, y ahí está. Y a veces se convierte en malestares físicos, por ejemplo. ¿No? Sí, se convierte en un síntoma. Exactamente. Y posteriormente, o te das cuenta cuando la persona a lo mejor está hablando de ese deseo reprimido, pero ya manera de síntoma. Exacto. Sí. ¿No? Entonces, todo tarde o temprano sale, porque aunque creamos que lo olvidamos, lo eliminamos, no. El inconsciente No, ahí todo vive. guarda, todo. Hay una película que se llama The Dreamcatcher. El Dreamcatcher, el Atrapasueños. Ah, ok. De hecho, está basada en un libro de Stephen King. Ya es vieja la película. Ajá. Pero entonces, digo, la trama no tiene nada que ver porque es de extraterrestres, ¿no? Ok. Pero vaya, uno de los personajes tenía la capacidad como de meterse en sí mismo, no como en su mente. Ujú. Y aparece la escena muy padre donde él está guardado en su mente porque no está buscando en su biblioteca mental un dato. Entonces, pero está muy padre porque se ve que se hace una biblioteca enorme y él está ahí todo chiquito y corre, ¿no? Por todas las cámaras y habitaciones, pues, de su biblioteca y está buscando. Entonces, esa me parece una muy buena analogía sobre el inconsciente, ¿no? Sí. Porque es así, más o menos. O exactamente, ¿no? Porque al final de cuentas ahí se guarda todo y no se olvida nada. Nada, todo ahí queda, ¿no? Lo único que puedes hacer es quizás como archivarlo de tal manera que se te olvidó, ¿no? Pero ahí está, en algún momento va a salir. Algún maestro nos decía que era como una bolsa de basura también, ¿no? Sí, se apesta. También. Y luego ya viene el síntoma. Exactamente, ¿no? Entonces, también depende de cómo cada persona tenga configurada su mente, ¿no? Sí, Habrá claro. unos muy ordenados que tienen una biblioteca así como la de la película. O hay otros que sean una bolsa de basura. Sí. O un costal. O mi escritorio. Otro escritorio. Sí, claro. ¿No? El punto es, al final del día, el super yo nos configura para ser como somos, ¿no? En Ajá. cuanto a obligaciones, en cuanto al deber ser, ¿no? Ujú. El comportarte bien, el asumir tus consecuencias, en dar una cara positiva a los demás, ¿no? A la sociedad. Ujú. Sin embargo, se debe de tener un equilibrio, ¿no? Y yo creo, y yo invito a los que nos escuchen, a que quizás hagan una autoevaluación Ujú. de qué tan fuerte quizás está su super yo o su ello, ¿no? Porque también hay super yos, como decíamos, muy, muy laxos. Conocí una persona, por ejemplo, que era de pura pulsión y puro instinto. Ujú. Tengo hambre, no me importa, voy a comer. Y tú así, Ajá, y botas todo, ¿no? ajá, y tú estamos Así en no medio funciona, de esto. sí. Tengo hambre, y se va. O es así como de, no sé, le gustaba a alguien y digo, al final es escuinclas que éramos, ¿no? No, espérate, no te acuestes con él, espérate tantito, porque ya no te va a tomar en serio. No me importa, voy, ¿no? Ujú. La primer cita ya se lo había echado. Y tú así como, y luego venía y me lloraba. Es que ya no me habla. Y yo le decía, te dije que te esperabas, es que no puedo. Ahí está, ¿no? El no poder quizás meterles mano dura a tus emociones. Sí, son impulsos al ello. Ajá. Exactamente. Fíjate que había pensado en una pregunta Ajá. que te quería hacer. ¿Cómo sería la interacción entre un super yo Uh-huh. más consciente, digamos, de la configuración de otro super yo? Uh-huh. O sea, ahí puede existir manipulación. Sí, digo, sí entiendo el punto. Porque mira, como que de super yo a super yo no creo que se conozcan. No, pero puedes Pero de forma consciente y astuta, porque sí. también es una palabra como clave Sí. para saber si puedes o descubrir cómo puedes llegarle a otra persona, Uh-huh. conocer la configuración Uh-huh. y obtener de alguna manera lo que tú quieres. Sí. Y entonces jalarle 2, 3 hilitos a la configuración del otro super yo, inconscientemente a lo mejor. Uh-huh. Pero ya estás poniendo a trabajar a otra persona para que llegue al objetivo que tú quieres. Sí. Fíjate que eso se da mucho precisamente en las personas manipuladoras, ¿no? Uh-huh. Porque ellos tienen como que la facilidad de darse cuenta el pie del que coge a una persona. Uh-huh. Obviamente no te van a decir, es que tiene un super yo muy rígido. No. No. Pero
sienten o perciben, ¿no? Más bien perciben como que esa rigidez mental, ¿no? O al contrario, esa falta de, ¿no? De rigidez. Entonces, por ejemplo, igual alguna vez conocí a otra chica, así con un superior igual de duro que el mío, ¿no? Pero ella era así como de, ay, es que yo no soy capaz de, no sé, en una fiesta pararme a pedir otro pedazo de pastel. Okay. Pero mi hermana sí. Y la mandan. Y le era así como de, oye, ¿no quieres otro pedazo de pastel? Ay, sí, ¿verdad? Ve y me traes uno. Sí. Y se iba, ¿no? Y se paraba ahí. Y entonces la otra obtenía ese... Pues esa segunda rebanada de pastel que era su objetivo mediante... La manipulación. La ¿no? manipulación. Digo, hablamos de una manipulación muy inocente. Sí, claro, una rebanada de pastel. Hay grados de manipulación grados. también. Sí, claro, ¿no? No sé, los grandes extorsionadores, por ejemplo, saben, ¿no? Detectan quizás las personas más débiles para que sea fácil para ellos obtener su beneficio. Sí, el beneficio económico de la extorsión. Ok. Bueno, cabe resaltar que todo esto de lo que platicamos hoy es parte, obvio, de la teoría psicoanalítica. No todos los psicólogos estamos de acuerdo en esa parte, porque al final del día la psicología actual es un desmadre, porque habemos unos que tendemos hacia el psicoanálisis, otros que tienden hacia lo cognitivo-conductual, otro hacia lo sistémico, o sea, cada quien tiene su rama, ¿no? Y hay muchos que lo campechanean con otras cosas. Hay unos que lo campechanean con Reiki y con terapias alternativas y flores de Bach y bueno. Yo no estoy de acuerdo con esa parte. Se pueden tomar juntas si quieres, obvio, es opcional también. Y tú encuentras fe en una cosa y resultados en otra mediante un procedimiento individual personalizado, en este caso hablando de la psicología, las sesiones, de acuerdo a muchas cosas, factores individuales. Sí, claro. Y la cuestión energética también es válida y sí funciona, y saludos ahí aprovechando al Capi Vázquez, porque sí tiene una repercusión positiva en tu vida, pero no creo que no las puedes combinar, no puedes basar una en la otra porque ahí ya valió. Sí, exactamente. Digo, yo soy de las personas que sí creen, ¿no? Que somos cuerpo, mente, energía, alma o lo que sea. Sí, ¿no? claro. Pero por separado. O sea, yo no puedo, por ejemplo, llegar con un paciente y decirle, sí, platicamos y la otra media hora te voy a dar flores de Bach y una limpia. Ajá, ¿no? Sí, no. Aunque yo creo en las limpias y en esas cosas, ¿no? Sí, pero si tú llegas y me dices, a ver, es que, ¿sabes qué, Aldo? Ya van 4 choques en la semana. El problema del choque es que vas manejando bien pedo. Y tú me dices, no, es que, ¿sabes qué? Está salado. Te voy a hacer una limpia. No, güey, no es así. O sea, no las puedes combinar. En primer lugar, güey, ¿sabes qué? Pues deja de tomar. O sea, si ya tienes un pedo con eso y ya tienes 4 choques en la semana, o sea, ya la vida te está diciendo algo. Ya bájale. Y por otro lado, digo, te hago la limpia y lo que quieras, pero el problema no es energético, es tu conducta, es las decisiones que estás tomando. Son las consecuencias de tus decisiones. O sea, no lo puedes combinar. No, y no los puedes combinar con la misma persona. Así de fácil. Sí. ¿no? O sea, tú vas a terapia psicológica y es hablar de tu mente. Sí. Si después quieres irte a alinear los chakras, quieres ir a hacerte una limpia, perfecto. Sí, adelante. Pero esa por parte, otra persona. Sí. ¿No? Porque entonces, incluso tú como profesional de la salud mental, empiezas quizás como a demeritar un poco tu chamba. ¿Tu profesión? Exactamente. ¿no? Pero bueno, o sea, cada psicólogo tiene sus creencias, llamémoslo así, ¿no? Sus guías. Exactamente, ¿no? Es que mira, a veces hasta parecen creencias, de verdad. O sea, a veces uno se casa con su teoría y de ahí no sales, ¿no? En mi escuela, ¿no? En la UAM, nos meten el psicoanálisis, pero hasta por abajo de la lengua, ¿no? Es incluso un chiste, porque siempre decimos que es Papá Freud, ¿no? Y Papá Freud para allá y el tío Lacan, ¿no? Hay módulos en donde obviamente te dan psicología social, pero pues al final va un poco de la mano con el psicoanálisis. Y es así como de, ¿y luego qué hago? Porque ni eres psicoanalista, ni eres psicólogo social, eres psicólogo a secas, ¿no? Entonces ya de ahí muchos empezamos como las hormiguitas, ¿no? Como a buscar por otros lados. Entonces, después de todo este choro, el punto es, hay personas, hay psicólogos que no confían, por ejemplo, en esta teoría del super yo, del ello y del yo. Yo sí, porque a mí me ha dado resultados, ¿no? Sí, yo lo has platico visto con la gente, en tu experiencia. ¿no? Y te puedo decir, pues es que
pues es que el super yo de este cuate lo estoy viendo, ¿no? Te estoy escuchando cómo es. Habrá psicólogos que te van a decir, no, eso no existe. No, es algo de neurotransmisores o no sé, no conozco bien esas teorías. Y también es válido, ¿no? Cada quien habla desde su trinchera y cada quien habla como le ha ido en la feria y con los pacientes, ¿no? Entonces, si quizás alguien que nos escucha tuvo otra terapia o está inmerso en otra terapia, está bien. Si a ti te funciona, sí, adelante, ¿no? Yo insisto, yo te platico lo que en tu experiencia ha funcionado, claro. Exacto. Sí, o sea, a final de cuentas no existe bueno y malo. No. Si te funciona, pues es bueno y ahí se termina la incógnita, ¿no? No, y que te funcione implica que has hecho cambios en tu vida, ¿no? Sí, no nada más que te caiga el que 20. diga, ay, sí, estoy bien, estoy feliz. Sí. No, y que igual te abra los ojos de que algo estás haciendo mal, ¿no? Yo creo que la confirmación de que tu terapia o la teoría de tu vida está funcionando es que te estás dando cuenta de cosas que hacías mal. Sí. Si al contrario, tú dices, te sientes bien, ¿no? Te sientes muy contento. Con lo que estás haciendo mal, pues ahí hay un pedo, ¿no? Exacto, dices, amigo, cambia de psicólogo, cambia de teoría o de lo que estés haciendo, ¿no? Porque todos cometemos errores y aciertos. No puedes ser siempre el bueno del cuento. No. Y tampoco puedes pasar a ser la víctima todo el tiempo porque entonces también hablamos de una falta de responsabilidad, de un super yo bastante suavecito, ¿no? Y entonces un policía de tránsito cualquiera. Saludos a los que sí son honestos y disculpen, pero pues es que no hay un mayor ejemplo que se asemeje a la realidad de las cosas. Digo, yo puedo decir, como dices tú, que soy feliz a lo mejor con la forma en la que en la vida me va y con las decisiones que sigo tomando y acepto mis desgracias con felicidad, en lugar de cambiar mis decisiones o mi nivel de responsabilidad o disciplina, pues para finalmente mejorar también mi calidad de vida y ser aún más feliz. Exacto. ¿No? Y esos son los cambios que determinan si una terapia te funciona o no. Exactamente. Claro. Muy bien. Sí. ¿Algo más que quieras comentar? Vayan al psicólogo. Sí, vayan a terapia. Vayan al psicólogo. Háganse un favor y vayan al psicólogo. Sí. Y ya. Ok. Bueno, pues entonces, mi nombre es Aldo Monraz. Hazel Montoya. Y nos vemos en nuestro siguiente capítulo de Insight.